el silencio que retumba en la sala, la mirada que se vuelve más pesada, la respiración que se congela. En ese instante, el poder se vuelve palpable, aunque nadie pronuncie una palabra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el más simple de los vacíos sonoro puede desarmar a un equipo entero y hacer temblar la voluntad de quien lo escucha? La respuesta yace oculta en la arquitectura del subconsciente, donde la ausencia de sonido se transforma en una señal de autoridad inquebrantable. La verdad es que la mayoría de nosotros subestimamos el peso que lleva el no decir, y esa subestimación es precisamente la brecha que los líderes más efectivos aprenden a cruzar. Soy psicólogo cognitivo y analista de dinámicas de poder, y durante una década he desentrañado los patrones que gobiernan la interacción humana desde la perspectiva del cerebro. Cuando hablamos de silencio estratégico, no nos referimos a la mera falta de palabras, sino a una herramienta deliberada que, al activarse, desencadena una serie de respuestas neuropsicológicas diseñadas para reinstaurar el control. En la neurociencia, el silencio se percibe como una señal de incertidumbre. El cerebro, hambriento de información, dispara el sistema de alerta, elevando la actividad de la amígdala y generando una liberación de cortisol. Ese aumento hormonal no solo intensifica la atención, sino que también abre una ventana donde la percepción de amenazas se vuelve más sensible. Imagina esto. Estás en una negociación crucial, una propuesta que podría cambiar el rumbo de tu empresa. Después de presentar tus argumentos, decides permanecer en silencio. Cada segundo que pasa, la otra parte siente que el vacío necesita ser llenado. El cerebro, incapaz de tolerar la ausencia de datos, comienza a proyectar escenarios, a buscar la razón del mutismo. En muchos casos, la presión interna lleva al interlocutor a ofrecer concesiones para romper ese incómodo silencio. Ese fenómeno es lo que llamamos código número 1, silencio de la amenaza. No es una coincidencia, es una respuesta programada que cualquier ser humano despliega ante la señal de que el otro posee el control del ritmo. Ahora bien, la matriz de poder se amplía cuando el silencio se asocia a la autoridad. En un aula, un profesor que se detiene en medio de una explicación y observa a sus estudiantes en silencio, logra que cada mirada se enfoque, que cada mente se vuelva receptiva. El silencio, en ese contexto, actúa como un espejo que refleja la expectativa de dominio. La psicología social muestra que la gente tiende a asignar mayor credibilidad a quien controla el flujo de información, y el silencio se convierte en el símbolo de esa capacidad. Cuando un líder habla poco pero con intención, el mensaje se vuelve más denso, más cargado de significado, y el oyente, en su necesidad de llenar el vacío, atribuye mayor valor al contenido implícito. Este proceso se refuerza en la corteza prefrontal, zona responsable de la toma de decisiones. Al percibir que el interlocutor no está apresurado por hablar, el cerebro interpreta que el control está en manos de quien guarda silencio, lo que desencadena una respuesta de obediencia involuntaria. Es por eso que los grandes estrategas, desde los comandantes militares hasta los CEOs de las corporaciones más influyentes, emplean el silencio como una táctica deliberada para reconfigurar la dinámica de poder. Pero hay un secreto que pocos revelan. El silencio solo funciona cuando está respaldado por una presencia auténtica. No basta con quedarse callado. Es necesario proyectar confianza, postura firme y una mirada que transmita seguridad. La combinación de lenguaje corporal abierto, respiración controlada y una postura erguida refuerza la señal de autoridad que el silencio intenta enviar. De lo contrario, el vacío puede interpretarse como duda o vulnerabilidad, y el efecto se invierte. En la práctica diaria puedes entrenar este código en 3 pasos esenciales. Primero, identifica los momentos críticos donde tu discurso puede perder impacto y reemplázalo por una pausa deliberada de al menos 2 respiraciones profundas. Segundo, observa la reacción del interlocutor. Si notas tensión, aumento de la mirada o gestos de búsqueda, sabes que el silencio está activando la matriz de poder. Tercero, cierra la pausa con una frase concisa y cargada de intención, de modo que la información que entregues después tenga un peso multiplicado. Al aplicar este método notarás cómo la percepción de tu presencia se eleva, cómo los demás comienzan a ajustar su comportamiento para alinearse con tu ritmo. Y ahora llegamos a un punto crucial del proceso. Si este descubrimiento te está resonando y sientes que el silencio puede ser la pieza que falta en tu arsenal de influencia, dale like.
Ese gesto nos indica que debemos seguir profundizando en estos códigos ocultos. En los próximos segmentos desglosaremos cómo adaptar el silencio estratégico a contextos específicos, entrevistas de trabajo, presentaciones públicas y relaciones interpersonales íntimas. Cada escenario exige una calibración distinta del tiempo y la intensidad del vacío, pero el principio subyacente permanece constante. El no decir, cuando se ejecuta con maestría, se convierte en la llave que abre la puerta del poder. ¿Qué opinas tú de este enfoque? Cuéntame en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva y saber cómo planeas implementar el silencio en tu vida. Si todo esto está despertando una nueva visión sobre tu capacidad de influencia, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es aún más revelador y te permitirá desbloquear el dominio total de tu presencia. Ahora adentrémonos en la primera de esas áreas críticas, la entrevista de trabajo. Cuando el entrevistador te plantea una pregunta, la reacción automática es llenar el espacio con la respuesta más pulida posible. Sin embargo, si aplicas el código del silencio estratégico, la dinámica cambia radicalmente. Después de la formulación, respira profundamente, cuenta 2 inhalaciones y permite que el silencio se asiente en la sala. Ese vacío obliga al entrevistador a revisar mentalmente lo que ha escuchado, a proyectar sus propias expectativas sobre ti. En esa pausa, tu cerebro se sitúa en una posición de observador, mientras el suyo entra en modo de búsqueda de significado. El resultado es una percepción de seguridad y control que supera con creces la mera elocuencia verbal. Al cerrar la pausa, elige una frase concisa, cargada de intención, como «Creo que mi experiencia encaja perfectamente con los retos que describen». Esa combinación de silencio y precisión crea una resonancia que el cerebro interpreta como autoridad. Pasemos ahora a la arena de las presentaciones públicas. En un escenario, el silencio se vuelve una herramienta de ritmo. Imagina que expones una idea compleja. Al concluir una sección, detente, mantén la mirada fija en la audiencia y permite que el silencio se prolongue al menos 3 respiraciones profundas. Ese instante genera una microsuspensión que activa la corteza prefrontal de los espectadores, obligándolos a procesar la información recién entregada. Cuando vuelvas a hablar, la información siguiente se percibe como una continuación natural, pero con una carga mayor de relevancia. El secreto radica en calibrar la duración del vacío según el contenido. Datos duros demandan un silencio más breve, mientras que conceptos abstractos se benefician de una pausa más extensa. Al practicar este patrón, notarás que la audiencia no solo retiene más, sino que también responde con mayor energía, aplaudiendo o formulando preguntas con mayor profundidad. El tercer escenario, quizá el más delicado, es la interacción íntima. En relaciones de pareja, el silencio a menudo se interpreta como desconexión o rechazo, pero cuando se emplea con intención, se transforma en un espacio de escucha profunda. Cuando tu compañero comparte una emoción vulnerable, en lugar de ofrecer una respuesta inmediata, mantén una pausa de al menos 2 respiraciones, asintiendo ligeramente con la cabeza. Ese silencio comunica que estás procesando, que respetas la carga emocional que se ha depositado en ti. Al volver a hablar, hazlo con una frase que refleje empatía y validación. Por ejemplo, entiendo que eso te haya generado incertidumbre. La ausencia de palabras no vacía el intercambio, sino que lo llena de significado, reforzando la sensación de ser escuchado y, por ende, la percepción de seguridad en la relación. Hasta aquí hemos visto cómo el mismo principio básico, el silencio estratégico, se adapta a 3 contextos diferentes mediante ajustes de tiempo, intención y lenguaje corporal. Pero el dominio completo del código requiere superar ciertos obstáculos que suelen sabotear su efectividad. El primer obstáculo es la ansiedad interna. Cuando el silencio se prolonga, la mente tiende a generar ruido interno, dudas, autopreservación, la necesidad de llenar el vacío con palabras de relleno. Para neutralizar ese impulso, es fundamental entrenar la atención plena. Dedica 5 minutos diarios a sentarte en silencio, observar la respiración y notar los pensamientos que emergen sin juzgarlos. Con la práctica, el cerebro aprende a tolerar la ausencia de estímulos verbales, reduciendo la respuesta de alerta que suele desencadenar la emisión precipitada de palabras. El segundo obstáculo es la interpretación externa equivocada. Si el lenguaje corporal no está alineado con la intención del silencio, el mensaje se distorsiona. Una postura encorvada, una mirada que evade
o gestos nerviosos pueden traducirse en vulnerabilidad. Por eso, antes de aplicar la pausa, asegura una postura erguida, hombros relajados pero firmes, y mantén una mirada directa pero no intimidante. Un leve asentamiento con la cabeza, una leve sonrisa controlada, son señales que refuerzan la autoridad del vacío. En esencia, el cuerpo actúa como un amplificador de la señal que el silencio transmite. El tercer obstáculo es la falta de claridad en la intención. Un silencio sin un propósito definido puede percibirse como indecisión. Cada pausa debe responder a una pregunta clara. ¿Quiero que el interlocutor reflexione? ¿Deseo crear tensión para obtener una concesión? ¿Busco demostrar confianza? Definir esa meta antes de la interacción permite elegir la duración y la intensidad adecuada del vacío. Cuando la intención está alineada, el silencio se convierte en una herramienta de precisión quirúrgica, capaz de modular la dinámica de poder con una sutileza que las palabras nunca alcanzarán. Ahora avancemos un paso más allá y exploremos la fase de consolidación del dominio del silencio estratégico, conocida en los círculos de alto rendimiento como la maestría del vacío. Esta etapa implica integrar el código en el repertorio conductual de forma automática, de modo que el silencio se active sin una deliberación consciente en cada situación. Para lograrlo, el proceso se divide en 3 microciclos de retroalimentación. En el primer ciclo, registra cada interacción donde hayas empleado el silencio, anotando la duración de la pausa, la respuesta observable del interlocutor y la sensación interna que experimentaste. En el segundo ciclo, revisa esas notas y extrae patrones. ¿En qué contextos la pausa generó mayor influencia? ¿Y qué duración resultó demasiado corta o excesiva? En el tercer ciclo, ajusta la estrategia en la siguiente interacción, aplicando los aprendizajes obtenidos. Repite este proceso durante al menos 4 semanas y observarás cómo el silencio pasa de ser una técnica aprendida a una extensión natural de tu presencia. En el horizonte de la maestría aparece un nivel avanzado que llamamos silencio resonante. No se trata simplemente de permanecer callado, sino de sincronizar la pausa con la energía emocional del entorno. Por ejemplo, en una negociación tensa, cuando la otra parte eleva su tono, responder con un silencio profundo, manteniendo la mirada firme, genera una disonancia que desestabiliza la presión emocional. La mente del oponente, al no encontrar la respuesta esperada, entra en un estado de incertidumbre que abre la puerta a concesiones inesperadas. En contraste, en un contexto creativo, un silencio breve justo después de presentar una idea permite que el grupo interiorice la propuesta, y al reanudar la conversación, surjan aportes más elaborados y originales. Dominar el silencio resonante supone una sintonía fina con la corriente emocional del momento, lo cual requiere una alta sensibilidad interpersonal y una práctica constante de observación sin juicio. Llegados a este punto, la pregunta esencial es: ¿estás dispuesto a transformar el vacío en una fuente de poder? La respuesta no depende de la teoría, sino de la acción cotidiana. Cada día ofrece oportunidades para insertar una pausa deliberada, al terminar una presentación, antes de responder a un mensaje, en medio de una discusión. Cada uno de esos momentos es una pieza del rompecabezas que, al unirse, revela la figura completa del líder silencioso. Recuerda que el silencio no es ausencia, es una presencia concentrada que habla en un nivel que las palabras no pueden alcanzar. Cuando lo empleas con intención, la percepción de tu autoridad se eleva, la dinámica de poder se reconfigura a tu favor y, sobre todo, tu propia confianza interior se fortalece. No subestimes el impacto de un instante sin sonido. Es en esos breves lapsos donde se forjan las decisiones más decisivas. Si este recorrido ha encendido en ti la curiosidad por explorar más a fondo los códigos ocultos que rigen la interacción humana, te invito a dejar tu comentario abajo. Cuéntame cuál de los escenarios que hemos analizado te resulta más desafiante y cómo planeas incorporar el silencio estratégico en tu día a día. Cada aporte enriquece la conversación y ayuda a construir una comunidad de personas que buscan dominar su presencia. Si el contenido resonó con tu búsqueda de mayor influencia y deseas seguir recibiendo análisis profundos sobre la psicología del poder, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no perderás los próximos videos, donde desvelaremos nuevos códigos y técnicas que complementarán el dominio total de tu presencia. Tu apoyo es la señal de que este camino vale la pena recorrer. En conclusión,
El silencio estratégico es una herramienta que, cuando se maneja con precisión, transforma la percepción que los demás tienen de ti y fortalece tu propia mentalidad de autoridad. No es un recurso reservado a unos pocos. Es una habilidad que cualquiera puede aprender, entrenar y perfeccionar. La clave está en reconocer el potencial del vacío, calibrar su duración, alinear el cuerpo y la intención, y practicar de forma constante. Al hacerlo, desbloquearás una dimensión de poder que trasciende las palabras y te permitirá navegar cualquier escenario con la confianza de quien controla la escena desde el silencio. ¿Qué decidirás hacer ahora? ¿Permitirás que el silencio se convierta en tu aliado o seguirás dejando que el ruido de la conversación te domine? La elección está en tus manos.